Vamos al desarrollo con este tema. Tras ese operativo, recordarán ustedes en que la SENAT irrumpió en un establecimiento en General Aquino, en el departamento de San Pedro, y se encuentra con que policías también estaban en un procedimiento. Obviamente hubo un enfrentamiento a tiros hasta que logran reducir a los policías, Iván. Asimismo, el viernes último, operativo Espada de la SENAT en una estancia de 60 hectáreas en la colonia Huaguazú del distrito de General Aquino, departamento de San Pedro. Estas son las imágenes que corresponden al procedimiento encabezado por la fiscal Lorena Ledesma. El equipo operativo de la SENAT irrumpió en una pista donde había aterrizado una avioneta boliviana que traía 302 kilos de cocaína. Ya en tierra estaban esperando el dueño de la finca, quien es el primo del gobernador de San Pedro, más el supuesto financista, quien resultó ser un conocido docente y operador político también del gobernador de San Pedro, así como dos estibadores. Pero la sorpresa fue que la SENAT, cuando entró a la pista, encontró a 6 policías que ya estaban en el lugar y que ni siquiera estaban en pleno operativo de reducción o de neutralización de los traficantes, sino que estaban conversando con ellos. Supuestamente estaban pidiendo $100.000, de acuerdo con lo que consta en la imputación del Ministerio Público. Tras ese escándalo, el director de policía de San Pedro, que era en ese momento en realidad el comisario general Cristino Aranda, hizo meter la pata al comandante de la policía, Walter Vázquez, porque le avisó que en realidad se trataba de un operativo que estaba siendo monitoreado por la fiscalía, cuando que en realidad el fiscal Jorge Encina, cuando fue consultado, dijo que él nunca autorizó tal allanamiento. Que le avisaron, pero que él no autorizó. Claro, lo que pasó fue que los policías supuestamente estaban haciendo un trabajo de vigilancia en un lugar distante a 48 kilómetros de este que estamos viendo. Sí. El fiscal sí recibió una comunicación, pero el 8 de mayo pasado. El procedimiento se hizo el 17 de mayo. Cuando le llaman al fiscal a preguntar si él autorizó, él dijo no. Yo estaba a conocimiento de un trabajo de inteligencia, pero yo nunca autoricé. Cierto que la propia fiscal Ledesma le llamó a su colega. Le llamó a su colega Jorge Encina a preguntarle, porque los policías cuando fueron capturados dijeron, sí, el fiscal Encina está al tanto de este procedimiento. Está viniendo. Y el fiscal dijo que no, que él no sabía nada y que tampoco había una orden de allanamiento. A partir de ahí la policía hace una investigación interna. El propio subcomandante, el comisario general inspector Eladio Sanabria Morán, entre paréntesis, hermano de un excomandante también de la policía, fue a la zona de San Pedro para interrogar a los demás agentes. ¿El mismo luego? El mismo, el subcomandante. ¿Por qué? ¿Dónde acaso están recluidos estos policías? No, lo que pasó en el operativo fue el viernes. Sí. Cayeron los 6 policías. Sí. Ya fueron traídos a Asunción a la base de la SENAT. Sí. El subcomandante, quien fue director de asuntos internos, o sea, es un abogado con perfil investigador, él viajó a San Pedro e interrogó a los demás policías de San Pedro, que trabajaban directamente con los capturados. ¿Por qué? Porque el director de policía, que era en ese momento Cristino Aranda, negó haber autorizado el procedimiento. Él dijo, no, yo también, así como dice el fiscal, yo estaba en conocimiento de un trabajo de inteligencia, pero yo nunca autoricé ningún operativo en esa estancia, dijo el comisario Aranda. Entonces, ¿quién mentía? Era la duda, porque los 6 policías detenidos dijeron, no, nosotros estábamos trabajando para Aranda. Y Aranda dijo, yo nunca autoricé aquello. Entonces el subcomandante fue a hacer la investigación y tras interrogar a algunas piezas clave en este tema, por ejemplo, hablaron con el jefe del Grupo Especial de Operaciones, GEO, que son las fuerzas especiales, para que se entienda. Eso que vemos ahí, por favor, si podés poner la pista. Esa es la pista. Esa es la pista clandestina. Acá, ¿me podés, por favor, Rodrigo, un poco atrás de vuelta? Ahí está el ganado. Esa es la pista. Esa es la pista. 60 cabezas de ganado había en la estancia, que consta también a su vez de 60 hectáreas. Esa pista se construyó en lo que era un monte. Se desmontó ese sector para construir esa pista. Mira, acá se nota claramente luego, Iván, esta es toda la parte de como una especie de reserva, acá la pista y acá está la otra parte. En medio del monte hicieron la pista. En medio del monte, bueno, y es más, esa parte que vos estás tocando ahora, ahí, ese montecito. Ese montecito sirvió como campamento de los 6 policías capturados, que había sido 3 días antes. Ya fueron a esperar que llegara la avioneta.
porque su informante le dijo, tiene que llegar en estos días. Ellos no sabían exactamente cuándo iba a llegar. Entonces se fueron y se quedaron en el monte durante 3 días, en la cabecera de la pista, pescando por la avioneta. Se fueron para extorsionar. Directamente para apretar. O sea que cuando bajó la avioneta, ahí ellos apretaron. Pero ellos no contaban con que la Senat también iba a llegar. Y la Senat, si fue más precisa, llegó justo en el momento. ¿Por qué? Porque la Senat le venía escuchando ya por teléfono, le venía pinchando las llamadas al financista del grupo. Y el financista del grupo ese día, esa mañana temprano, le llamó al subjefe de la comisaría local. ¿Qué es financista del grupo? El que pone la plata para que se compre la cocaína en Bolivia, el que alquila la avioneta, el que paga al piloto, el civil. Amado Pérez Mareco se llama, un docente. Ahora, Iván, acá hay un enfrentamiento histórico también entre la Senat y la policía. No, pero yo creo que esta vez no... A ver, por eso hay que explicar. La Senat se enteró de este grupo hace 3 meses. De hecho, la operatividad de este grupo era muy conocida en San Pedro. La Senat empezó a grabar todas las llamadas del considerado financista y también del dueño de la estancia, que es el primo del gobernador. De hecho, ambos son operadores políticos del gobernador. Allá está. Amado Pérez Mareco es el financista, supuestamente. Él es un docente que se dice era marihuanero y después migró a la cocaína. Y el dueño de la estancia es Ramón Jiménez Velázquez, el último, abajo. Él es el primo del gobernador de San Pedro. Ellos dos, o sus teléfonos, estaban interceptados. Y Amado Pérez Mareco le llama el viernes de mañanita a un policía de nombre Óscar Federico Valdés, quien era el subjefe de la subcomisaría de la colonia Ñandeyara, que funciona a 8 kilómetros de la pista. Y ese Amado Pérez Mareco, según la fiscalía, le llama al policía esa mañanita y le dice, atendeme a poco, vigilame a poco bien porque está llegando mi carga. Entonces, ahí la Senat descubrió que ese era el momento en que estaba volando la narcoavioneta. Pero lo que te dice Marco, perdón, ¿verdad? Sí. Es cierto, históricamente la Senat no le compartía a la policía los datos y la policía tampoco a la Senat, porque dudaban mutuamente una de la otra. Así como los policías militares en la FTC. Eso sí, pero te digo nomás que en este caso eso no tiene nada que ver. En realidad la Senat se fue a apretar un grupo que sí sabía que tenía cobertura. Y ahí descubrieron que eran policías. Ahí recién le pillaron a los policías que estaban para extorsionar. Ahí recién. Y lo nuevo ahora es que, como les explicaba, fue el subcomandante a interrogar a todos los agentes en San Pedro. Porque hay 2 agentes del GEO arrestados ahora en este operativo. Entonces ahí le preguntan al jefe del GEO, ¿por qué 2 de tus personales están presos? Le dicen, ¿por qué? ¿Cómo le diste autorización? Y el jefe del GEO dice, no, yo recibí órdenes del director de policía, Cristino Aranda, de prestarle a 2 de mis agentes e incluso tuve que darles 4 fusiles de mi armería, dice él. Y eso consta en acta. Sí. Entonces, es la orden del director, él es mi superior directo, yo no podía negarme, dice. Eso dice el jefe del GEO, para justificar la detención de 2 de los 6. No, justificar, le emparrilló a su jefe. Bueno, no solamente él. Se salvó él. Se van y le preguntan también al jefe de la comisaría 18 de Santa Rosa de la Guaraí. Sí. Porque uno de sus agentes también cayó preso, ¿verdad? Y le dicen lo mismo, ¿por qué tu Tavira está ahí entre los detenidos? Y le dice, pero fue la orden del director de policía, Cristino Aranda, de que yo le cediera a ese personal para que trabajara con los de inteligencia. Incluso, denunció este jefe de comisaría, dice que el policía a su cargo, que caería preso, le llamó una vez y le dijo, mi comisario, le pido permiso, voy a ir a una reunión con el director de policía por el caso del trabajo que estamos haciendo. Y dice el comisario, yo no me pude oponer porque también estaba mi superior de por medio. Cuenta además que el 14 de mayo, a la media, o sea, a las 00, los primeros minutos de la madrugada, o los primeros minutos de ese 14 de mayo, el grupo que caería preso se juntó en la comisaría de Santa Rosa de la Guaraí a diseñar la estrategia. Ahí se hizo una reunión y de ahí probablemente ya se fueron y acamparon ahí en el monte. Tengo una duda. Sí. ¿Cómo se llamaba el líder? Amado Pérez Mareco. Amado Pérez Mareco. La Senat le estaba escuchando a Amado. Amado, sí. ¿Sí? Le escuchaba. Sí. ¿Con quién hablaba Amado cuando le escuchó? ¿A quién le dijo Amado? Ya le monitoreaban. La orden de la interceptación de llamadas fue autorizada desde marzo ya. No, ¿a quién le dijo Amado, cuídame un poco la carga que está llegando? Al policía Óscar Federico Valdés. ¿Y él dónde estaba? Él estaba en su comisaría. Este es Óscar Federico Valdés.
Él no es uno de los 6, él es el 7º policía. Ese policía es el que era en ese momento el responsable de la subcomisaría de la colonia Ñandeyara, en cuya jurisdicción, colonia Ñandeyara, sí, en cuya jurisdicción funcionaba esta pista. A ver, él le iba a... ¿Qué es lo que él tenía que hacer? ¿Cuidar la carga realmente? Ponerse en la entrada a la estancia y vigilar que no llegaran vehículos extraños. Pero él le avisó a los otros, ya está llegando la carga. No, a él le llamó a avisar el dueño de la carga, le dijo, ponete un poco cerca de la estancia porque está viniendo el avión, voy a descargar ahora. Pero él no tenía contacto con los otros 6. No, no tenía. Él tampoco sabía que los otros 6 ya estaban en el monte esperando. Ah, esa era la... Ahí está. Pero Iván, acá es la duda, ¿qué dice el director? El que es mencionado. Bueno, continúo mi relato porque les hablé del jefe. Perdón las interrupciones, pero había que... Está bien. Les hablé del jefe de GEO, le mandó al frente al director. Sí. Sí. El jefe de la comisaría de Santa Rosa de la Guaraí le mandó al frente al director. Otro de los detenidos es un agente que prestaba servicios en el puesto policial 008 de la colonia Yaguareté Forest, famosa zona. De hecho, 3 agentes de esa unidad habían sido acribillados por el EPP en 2015, ¿verdad? Bueno, van a la comisaría de Yaguareté Forest y revisan el libro de novedades, porque uno de los agentes arrestados es de esa unidad, para saber por qué no estaba trabajando. Y encuentran que el jefe de esa comisaría de Yaguareté Forest, un oficial segundo, joven oficial, dejó consignado en su libro de novedades, dice, me llamó el suboficial fulano de tal y me comunicó que no se iba a presentar a su guardia porque estaba haciendo trabajo de inteligencia a cargo del director de policía, Cristino Aranda. También le complicó. El último en complicarle al director de policía fue el propio fiscal Jorge Encina. Se fueron los policías a entrevistarle al fiscal. No le interrogaron porque la investigaron, claro, ¿verdad? Pero le preguntaron, cara, fiscal, ¿él cuál es? Y él dice, sí, a mí estos policías me avisaron, pero el 8 de mayo de que iban a hacer trabajo de inteligencia. Yo nunca autoricé que ellos entraran a esa estancia donde le agarraron. Es más, dice, esa mañana me llamó el comisario Cristino Aranda y primero me preguntó, dice el fiscal, me preguntó si es que yo había autorizado un operativo en General Aquino y le dije que no. Y después entonces me pidió por favor que fuera a acompañar el procedimiento que se estaba haciendo. ¿Cuál es el detalle particular? Para esa hora en la que el fiscal recibió la llamada del comisario Aranda, los 6 policías ya estaban presos, ya estaban esposados en el suelo. Y lo que quería hacer Aranda, según el fiscal Encina, es algo así como blanquear, justificar el procedimiento. ¿Cuál es el detalle particular también? Que al fiscal Jorge Encina ya le había llamado su colega Lorena Ledesma, que estaba interviniendo. Entonces él ya estaba en sobreaviso. Él ya sabía que 6 policías que le habían comunicado otra cosa ya estaban presos. Entonces él dice, entiende seguramente que el comisario Cristino Aranda le quiso tener una especie de trampa. ¿Se dan cuenta Esto es una película. Sí. Es el guión de una película. Estos datos fueron conseguidos de manera exclusiva. Si hace ahora una película, Marco, va a decir que Abu en ABC TV ya contaron todo. Ya contaron todo, No, terrible, terrible. También dijimos hace rato en Crimen y Castigo, nosotros hablamos con el comisario Aranda. También hay que consignar su versión. Él sostiene, yo no sabía, a mí no me comunicaron y yo nunca autoricé ese operativo, dice él. Es lo que él cuenta. Y atribuye la responsabilidad a ese oficial de inteligencia, Edgar Sosa, que es el más antiguo entre los 6 que cayeron presos. Ese oficial de inteligencia, a su vez, no tenía que estar en San Pedro. Él es de una unidad de la Dirección General de Inteligencia aquí de Asunción y sabes que él estaba de permiso porque alegó que un familiar estaba enfermo. Es decir, se fue a actuar por su propia cuenta. Otro de los 6 arrestados es un policía que prestaba servicios en el 911 de Concepción. Le llamaron también al jefe del 911 de Concepción y dijo, no, él estaba libre, tenía que trabajar el 18 de mayo, tenía que presentarse. Obviamente nunca se presentó porque cayó preso un día antes. Iván, ¿esa es zona del EPP también? La General Aquino ya no, está un poco alejado. General Aquino, para que se entienda, yendo de Asunción hacia Santa Rosa de la Guaraí, queda en la margen izquierda. Hacia Salto del Guairá. Más o menos. Y el EPP opera de Santa Rosa de la Guaraí a la derecha. O sea, para llegar a la zona del EPP hay que ir como 50 kilómetros más al norte y luego en la margen derecha,
que es la margen opuesta a donde ocurrió el procedimiento. Está lejos en realidad. Sí, porque eso, digo, para hacer la película un poco más interesante, ¿verdad? Podríamos vincular también al EPP. A ver, ¿quiere incursionar en el guión? Ahí. Sí, estamos acá ya a un Cine paso. independiente. Yo quiero escribir el guión. Con la ayuda de Iván vamos a escribir el guión. Sí. Ya está. No, pero ¿sabe cuál es el tema? Que él va a cobrar y yo no. No. Este es muy astuto, ¿eh? Él es muy capaz de escribir el guión y dejarme prometo afuera. invitarte a una cena. Pero ¿y dónde está el comisario? El comisario general Cristino Aranda tiene fecha de declaración para mañana, declaración indagatoria ante la fiscal Lorena Ledesma. Pero no está detenido, ¿eh? No, él está libre todavía. Ah, pero qué lindo. ¿Y los otros 6? Bueno, ellos Claro, fueron descubiertos con la pero masa. se tiene que demostrar en la mano. que él fue el que organizó ese Cruce de procedimiento. llamadas, no me digas que todavía no pidieron. No, y eso se va a ver todo, pero el tema es, ¿sabe cuál es el tema en las grabaciones? Que los policías, los 6 policías detenidos ahora, nunca estuvieron en el circuito. O sea, el hecho de haberles encontrado ahí fue totalmente circunstancial. No es que ya le estaban escuchando a los Consulta policías técnica. también. ¿Cuáles son las probabilidades que los policías en realidad no sabían a lo que se fueron? Los 6, Sí. categóricos, si no, no iban a agregarse a tanto. O por, ¿Y lo por qué menos no? iban a comunicarle al fiscal. Pero ¿y por qué no? ¿Y dónde sabes si son parte del negocio? Los policías. Sí. ¿Y cómo van a perder su vida ahora? Porque estos van a ir a la cárcel cuántos años, quién sabe. Su carrera, su vida. Aunque los delitos por los cuales fueron imputados tienen expectativas bajas. No, espera, por un ratito. Sí. A ver. Hay 2 probabilidades. A ver, Que estos policías que durmieron en el monte, sí, 3 días. ¿para qué se fueron? Ellos se fueron probablemente para apretar a los narcos. Es más, ellos manejaban la información de que los narcos iban a tener $100,000 en efectivo ahí. Por eso ellos pidieron 100,000 nomás. Porque por una carga de 300 kilos de cocaína, lo usual es que se pidan $300,000. Si demasiado bueno, calidad, ya está el policía y 100,000 el por- extorsionador, bajan a la mitad porque se cobra $1,000 por kilo. Ah, bueno, y precio pavo y la coimara. Claro, $1,000 por kilo se cobra de cocaína. Pero Iván, yo te propongo, vos sabés que Quentin Tarantino acaba de triunfar en Cannes con Érase una vez en Hollywood. Creo que este es el guión siguiente que le podemos vender. La segunda parte de Leal. Puede ser. No, Bueno, impresionante la trama, porque la Senat ya estaba sobre ellos. Llega ¿por qué? Porque le escuchaban al dueño con un policía corrupto. Llegan, aprietan, pero le encuentran a otros policías. Esos policías a su vez se camuflayaron para entrar, para que no le viera ese policía corrupto. Ya. Pero resulta que le descubrieron los de la Senat. Clarito, más detalles siempre. Sigan también a propósito Crimen y Castigo de 18 a 19 horas, que es un poco nuestra antesala a ABC Noticias Central, que conducen Iván Leguizamón y Osvaldo Cáceres. Pero vamos hasta el Alto Paraná, Ciudad del Este. Tere, ¿cómo está el clima? Primero te pregunto, ¿cómo está el clima? ¿Lluvioso? ¿Hace frío? ¿Cómo están por Ciudad del Este? Buenas noches, Javier. Buenas noches a la teleaudiencia de ABC TV. Tenemos un clima fresco actualmente en Ciudad del Este, nublado, llovizna. Para mañana incluso se prevé una temperatura mínima de 10 grados centígrados, entonces se va a venir los primeros días de frío se esperan en Ciudad del Este. Donde las cosas no están muy fríos, sino que bastante calientes es en la Junta Municipal de Ciudad del Este, Javier, porque están reaccionando los concejales ante las primeras decisiones que tomó el intendente Miguel Prieto, específicamente la destitución de estos más de 800 funcionarios, supuestamente mayoría de ellos planilleros, está creando roncha entre los concejales municipales. Esta tarde sesionaron ellos, tenían una sesión ordinaria, 8 concejales, todos acaristas por supuesto, ellos sancionaron o aprobaron 2 minutas. La primera es decidieron denunciar al intendente Miguel Prieto por mal desempeño en sus funciones. Incluso la concejal Lilia de Aguirre fue Mayas y dijo que ameritaba incluso una intervención municipal pero le van a dar un poco más de tiempo todavía al intendente Miguel Prieto. La segunda minuta que se aprobó es solicitar formalmente que destituyan a la piedra en el zapato de los concejales, en este caso la jefa de Recursos Humanos, la señora Yolanda Paredes, esposa del senador paraguayo Cubas, por estar haciendo estos controles, verificaciones de los funcionarios y sus funciones en las diversas dependencias de la Municipalidad de Ciudad del Este. A ver, Tere, para tener un poco precisión, ¿quiénes eran originalmente los integrantes de la bancada sacarista? Pero
que estaban en realidad a pedir, que se sumaron a los opositores para pedir la intervención de la administración de Sandra MacLeod. Precisamente Liliana Girabal había apoyado el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, pero después de las elecciones ella volvió nuevamente a la bancada de los zacaríistas. ¿Cuántos eran originalmente los zacaríistas? Eran 5. Eran 5 y de la oposición eran 7, eso incluía eventualmente a Javier Bernal, incluía a Celso Miranda, ambos están ahora en el bloque de los zacaríistas, que ahora son 8 concejales y nada más quedan 4. Los que eran opositores y ahora son oficialistas, quedan solamente 4, Herminio Corbalán, María Portillo, el sustituto de Miguel Prieto, que es Hugo Brites, y también Teodoro Mercado del Partido Liberal. Ahora, Teresa, se habló Miguel Prieto en algún momento de que todas estas irregularidades que encontró y que respondían a acciones de su antecesora podían ser motivo de una denuncia. Y ¿se habla todavía de eso? ¿Se puede llegar a esa posibilidad? Precisamente para mañana a las 9 de la mañana está marcada nuevamente una conferencia de prensa de la Intendencia de Ciudad del Este y creemos que va a haber novedad respecto a esa denuncia formal ante los anteriores administradores que había anunciado Miguel Prieto días antes. Esto podría involucrar a la señora Aguinagalde. En este caso la denuncia del que habla Miguel Prieto son de las cuestiones municipales. No sabemos si eso tiene alcance o tiene alguna complicidad de algún concejal municipal como la señora Lilian de Aguinagalde, si es que hay algún documento que se envió, que se remitió desde la Junta que pueda comprometer también a los concejales. Pero a priori sería en contra de la intendenta interina Perla de Cabral y de Sandra MacLeod de Zacarías. Bueno, así están las cosas. Vamos a ver cómo avanza. Inédito esto. Le van a denunciar al nuevo intendente porque sencillamente despidió a planilleros. En realidad ahí la exintendenta, la reciente, la señora Lilian, tiene responsabilidad porque la acusan a ella de haber sido ella la que en este tiempo que estuvo a cargo de la municipalidad, ella designada por la Junta Municipal, que metió tantos funcionarios, Tere. Ahí perdimos el contacto con Tere. Ahí está Tere Fretes de bueno, Ciudad del Este. Perla de Cabral es la que está en el ojo de la tormenta porque ella es la que estuvo antes. Perla de Cabral, perdón. Perla de Cabral, sí. Y yo creo que ella es candidata a ser denunciada. Ahora, me imagino que mañana se va a tocar eso en la conferencia de prensa que convoca Miguel Prieto. Un mes tuvo. Entonces, si va a completar periodo más. Me hace acordar un presidente también que... ¿En un mes? Sí. En un mes metió 800... No se necesita mucho tiempo para ser corrupto, ¿verdad? Para robar todo lo que pueda antes de irse. En minutos regresamos. Marcos todavía nos tiene que contar. Hay una pelea. Atiendan bien, ¿verdad, Marcos Cáceres? Así es. Pelea entre instituciones que llegó al Senado y tiene que ver con la ley, con las leyes antilavado de dinero. Los detalles en minutos.